Muy contento de estar acá una vez más en este su canal Dr. Karan 8K. Bienvenidos. Me encanta estar aquí con todos ustedes. Soy Jorge Karan, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información aplicada a la educación, psicólogo, apasionado que vive por y para los videojuegos. Hoy me ocupa un título emocional, sentimental, testimonial, llamado Arctictopia o Arctictopia. Realmente no sé cómo sería ahí la parte del acento. En esencia les comento un poco. Hay un video en el puro inicio donde esta mamá oso pierde a su oso y nosotros debemos movernos para recuperarlo. Entonces vamos a ver acá las teclas, porque no funciona con mando al parecer. No funciona. Entonces, nada, vamos a mirarlo. Ve, aquí está. Aquí está para poder empezar el relato, tal vez. Venga, lo miramos. Ay, no. Pensé que me iba a dejar ver el relato. No. El video es muy bonito, el video de inicio. Ve, aquí está todo el movimiento. Pero bueno, vamos a ver cómo nos defendemos en el juego. Está bien interesante, pienso yo. Aquí les voy saludando a todos, emitiendo la bienvenida. Y nada. Vamos a comenzar. Así tal vez sí. Escape, ajuste, reanudar, Z atrás, consejos y movernos. Mira, ahí está. Tan bonito. Oh. Ese es el primero. Puso el sencillito para... La cantidad de trozos de hielo disminuirá a medida que el hielo se derrita. Oye, tal vez pueda medir la distancia con los trozos de hielo. ¿Cómo es el cuento? Oh. Mira. Se puso el bonito, el más lindo. Sigamos. Y allá está. ¿Cuántos pasos? ¡Ay, me caigo! Oh. Repeat, arriba. Ya entendemos la lógica, vea. Tin. ¿Para dónde ahora? ¿Será así? Para acá. Sacamos al amigo ahí. Qué pena con el amigo. Pero les cuento que creo que no era por ahí. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Pero dónde está cerca? Y qué difícil está. ¿Qué pasa si me voy para acá? No me voy a ir para allá. Hacia arriba tampoco, vea, me ahogo. ¡Ojo! Pero puedo hacer para atrás. Listo. Puedo quedar más atrás. No, pero es que la única era ahí. Listo, atrás. Consejos con H. ¿Cómo hago para... Vamos a preguntar un consejito. Vea. 1, 2, 2. Pero ¿cómo hacemos para que... Ve, ¿por qué me caí? ¿Por qué me caí?
A ver acá. Estoy mirando posibilidades de llegada, pero no. Whitley Super! ¡Welcome! Hello, my dear friend. How are you? Uy, tan bonitos los peces ahí. Bueno, estoy tratando de llevar. I'm trying of coming the bear to the sun, to the bear, son of deer. Baby bear. No sé cómo se dice cachorro en el puppy bear. How are you, my dear friend? Hay ahí como un zorro al fondo. Bienvenido, Whitley. ¿Cómo hago para...? No, me hundo. Ay. Por acá. Ah, ya. No. Ay, no. No sé qué hacer. No me hundo ahí porque me hundí. Ve, porque me hundí. Sí. Ah, qué curioso. Mientras más grande es. ¿Qué pasa ahí? No lo logro entender. Ahí con este pedacito alcanzamos a llegar ahí. Ah, ya. No. Ahí sí. Ya, estoy entendiendo. Acá, véalo. Vamos arriba. Ay, no, se hunde. Entonces vamos a repetir. Hola, mi querido Garra Poderoso. Bienvenido. ¿Cómo vas, mi querido Garra? Ya entendí la dinámica de esto. Ya la entendí. Ya la entendí. Miren, el témpano se va achicando. Acá se achica. Ah, pero no. Casi. No, la embarrada. A ver. Ahí. No, pero queda muy pequeño ese témpano de hielo. ¿Cómo hago para que el témpano quede más grande? Unos cuadros. ¿Estás alcanzando a ver los cuadros de fondo? ¡Wow! Sí los veo. Me sorprende es que tú también lo alcanzas a ver. Qué buena la calidad de la transmisión. A ver, ¿cómo hago para que no se me derrita el hielo? A ver. Ay. Ay, no, se me va a retirar. Ah. Momentico. Z. Acá. Ahora sí. Ay, por fin. ¡Ah! ¡Recupera Pupufito! Es lindo el juego, ¿no? Es contar. Vamos a ver. Sí, yo no había notado un detalle, debo confesar. Y es que el puzzle. Ay, ¿qué pasa ahí? Oh. Vean, nos está diciendo a dónde llevarlo. Los hielos duran cuadros. Ah, yo no había notado que se iban derritiendo. La verdad no lo había notado. A ver. Mira, tin. Vamos. Oye, ¿eso no son una foca y una gaviota? Ve a saludar. A ver, reanudemos. Una foca y una gaviota. Vamos a saludar. ¿Cómo saludamos a la foca y a la gaviota? Gaviota.
¿Será que son con los cuadros? Los hielos duran cuadros. Hola, mi querido y poderoso Miguel. ¿Qué tiempo sin verte, mi querido amigo? ¿Cómo vas, Miguel, querido? 3, estos tienen 3. Me dejas pensando lo que me estás diciendo. A ver, aquí va 1, 2. Sí, señor. Acá 1. Perfecto. Uy, se me fue. Se me fue. Pero necesito igual que se frene. No, aquí no fue. A un momento que arriba salió un cuadro. No. No se derrite. ¡Gustavo! ¡Bienvenido! Hola, mi amigo, muito obrigado, Gag. How are you? ¿Cómo estás tú? Saludos desde Brasil. Thank you, gracias. Desde Colombia. Bienvenido, 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 bienvenido. Oh, qué difícil puso aquí. No, yo creo que aquí tengo que repetir. Eso no son una vaca. ¿Qué pasa si me voy para acá? Se gasta apenas una. Es que hacia acá se me derrite todo. No. Momento, repitamos. Y creo que tengo que irme hacia arriba. A saludar a la foca. 1, 2, apenas. Saludamos. Pero ¿cómo hago ahí? ¿Qué pasa si la mando acá? Tal vez no pasa nada. 2. 1, 2 y apenas. Ya entendí. Ya entendí. Esa parte. Aquí va 3. ¿Será? ¿Nos arriesgamos? 1, 2, 3. Y aquí. Salta, amigo. Eso es. Carajo, pero aquí se me acaba todo. Ah, no. Ah, sí. No es. Está bien, mi amigo, mi querido Gustavo de Cruz Acosta. Perdón. Gustavo de Cruz Soeiras. Bienvenido. Ay, Dios mío, no sé qué hacer. Se pone complicado. Pero bueno, la lógica de los cuadritos para mí fue fundamental. Yo no había entendido que era desde ahí. No. Es que si subo, 1, 2, 3. Vea. Vamos a repetirlo. Vámonos acá. 1. No, pero no quería que saltara. Ah, no, pero sí. Sí estuvo bien. 2. Acá. Saludamos. Aquí cometí un error. Enorme. Repitamos. Porque creo que tengo que saludar primero a Live 4. Muy bien. Está precioso este juego. Es bien interesante. Con un mensaje muy bonito hasta ambiental. Vámonos para arriba. 1, 2, tin. ¿Qué pasa si me voy 1, 2 hacia acá? Ahí queda. 1, 2, apenas. Ya casi, así que no puedo fallar. Toca acá. 1, 2, 3 y apenitas. Listo. Saludamos al pingüino. Y ahora quedan 3, pero se me acaba.
¿Cómo hago para ir a donde mi hijo osito? Ay, no, voy a perder a un pasito. Ahí van 4. Vea, ahí hay 1. Es que pudiera avanzar de a un hito, pero no funciona así. Aquí quedan 3. ¿Cómo hago? Miremos acá qué pasa. 2, 3. Ay, me hundo. Repeat. Casi. Bueno, vámonos acá. 2. Arriba. Uno, perfecto. Creo que es así. No, la embarré para el otro lado. Pero espérese. ¿Cómo es que se repite? Reanudarnos y no atrás. Es para acá. Listo. Ya lo di. Ya creo que lo hice. Acá no lo he hecho. No lo he hecho aún. Porque acá se me va a hundir. Repitamos. Qué difícil. Voy a saludar a la foca y al pingüino. Si bajo acá las 3, queda 2, va arriba, trin. No es así tampoco. Es que necesito... Hagámoslo a ver qué pasa. 2, 3. Acá. 1, 2, 3. Perfecto. La única es irse acá. ¡Qué reto! Acá. Allá visitamos a los 2. Pero hasta acá me llega. Tiene 4 pasos. No, tocó repetir. A ver. Trin. ¿Qué pasa si salto acá? Ahí quedan 2. ¿Qué pasa si me voy acá? Queda 1. La foca. Ya, creo que ya me di cuenta. Acá 2. Exacto. No. ¿O sí? Sí. 1 nomás. No. Ay. ¿Cómo es Z para devolverse? Sí. Es este lado. No. Ay, me tocó repetir. A ver, ya casi. Es una gaviota, no un pingüino, una gaviota. Vamos a ver. Acá para que no quede sino una. Exacto. Subimos. Ay, pero se me gasta. Bueno. Saludamos acá primero. No, pero sí, vean. 1, 2, apenas. Aquí tengo que calcular bien. Allá. Ay, pero ¿cómo hago para que no se me ahogue el hombre? Porque ahí puedo ir a donde el osito y se me salva. Pero no saluda a la gaviota.
Se me voy acá, quedo en 0, recupero la gaviota, pero hasta ahí llego. Carajo, no, tengo que repetir. Es primero la gaviota, al parecer. Ay, qué tristeza. Casi lo tenía. Casi lo tenía. No, 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 qué cosa. A ver. Vámonos primero entonces donde la gaviota. No. Dios mío, no sé qué hacer. Que se me voy allá. A ver. ¿Qué pasa si bajo acá? No, me quedo muy corto. Acá. Apenas. Bajo. Apenas. Sí, señor. No, señor. Es que si hago... Ah, no, tal vez sí puedo. A ver. Una. No, 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 no. Z. Necesito que haga una y se quede ahí. ¿Pero por qué? Es que la derrite. Ah, no, sí. No, no, no. No. ¿O sí? Hagámosle a ver qué pasa. Listo. Una. No salte. Es que salte. Es lo que no necesito. Que salte. Pero ¿por qué salta? ¿Será que alcanza? Vamos. ¡Uy, lo logró! ¡Qué difícil! Pero lo logré. Oiga, está bien bonito. Está bien interesante el juego de puzzle. Necesito usar eso en mi beneficio. ¿Qué? El desplazamiento del que los derrite. Sí, es muy interesante. Tiene su mensaje ambiental. En beneficio tengo que usar los témpanos. Sí, sin duda. A ver. Entonces vámonos por acá. 2. Acá. Tin. 1 apenas. Apenas, mira. Listo. Hay un juego en el que también había visto un concepto así, ya me acordé. En no Luigi Mansion, sino el anterior, Paper Mario. Paper Mario and the Origami King. Pero acá está como más elaborado a la larga, claro, enfocado en este. Ahora aquí, ¿qué? Debemos saludar a la foca, me imagino. Y usar esto en nuestro beneficio. Ajá. Listo. No. A ver, hagámoslo a ver. 1, 2, no se me derrite. Voy acá. Apenas. No sé si acá puedo ir y no me pasa nada. Arriba también me puedo ir, no me va a pasar nada. En teoría. En teoría. Cualquiera de los dos vías creo que me sirve. 1, 2. Vamos acá. Vamos arriba. Me limita. Vamos al lado. Y saludamos a nuestro osito. ¿Cómo es de bonito? Es muy bonito, ¿no? Muy bien. Y ahora está bien arriba.
Turu, tu, tun, tu, tu, tu. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos acá. Tenemos 3. Ahí quedarían 2. Una, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Arriba, trin. No. Acá toca por este lado. Sí, señor. Creo que es así. Y Dios mío, qué susto. Listo. A ver, ves que arriba está. Qué difícil. No. Creo que aquí no fue. Oh. A ver, 1, 2, 3 y apenas. Oh. Qué bonito está. Está bien interesante. Bueno, ya llevamos un récord interesante acá. Ya lo hemos tomado tranquilo. 2, ahí se nos derrite, así que no. No es tan fácil como parece, ¿no? No es tan fácil. Vamos por acá. 2, 1. Listo. Por acá. 1. No nos va a servir el truco. 2. Creo que apenas. 1 y apenitas. Muy bien. Ahí lo hemos conseguido, ¿no? Oh, uy, el témpano, mire lo que está sucediendo. La gaviota. Oh. ¿Y ahora qué? Creo que toca igual ayudar a la gaviota o recuperarlos. No sé cómo es la idea acá. Bueno, vamos a ver. Tin. Tin. Creo que no era así. Ay, no. Bueno, ya vemos que así no era. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Estamos muy cerca a la pista, pero es esto. Acá en la mitad. Sí, señor, ya sé cómo es. Tin. Tin. ¡No! Ah. Z. No. El problema es que salta. Ah. Por poquito lo conseguimos. ¿Qué pasa si nos vamos así? Acá. Acá. ¿Será que se hunde? Claro, se hunde. Por ahí no es. A ver. Es que de momento la única que estoy viendo es así. Tin. Sí. Apenas.
Pero me va a pasar el mismo problema, vea. Ah, bueno, devuélvase. Apenas. Muy bien. Soy duro. Bueno, acá es solamente ¿el qué? La foca, ¿no? Vamos a la foca. Acá. ¡Ay, no! Pero un momento, un momento. Aquí. Acá. Acá. Puede ser hacia arriba o hacia el lado. Que podría ser la clave ahí. Porque alguna de estas dos va a ser clave. Hagámosla hacia el lado. Vamos arriba. Dos. Y apenas. Tiene su nivel de ciencia. A ver, obviamente se va complejizando. Aquí están los dos. ¿Cómo será? ¿Será que bajo? ¿Cómo hago para saludar al pingüino? Muy difícil. Muy, muy difícil. Y es que estoy viendo que puedo saludar a mi amigo pingüino, pero no, y ni siquiera. No era así. Ya, quiero saber cómo. Sí. No salte. ¿Será que siempre va a saltar? Lástima, siempre salta. Siempre salta, entonces no es por ahí. A ver. Se me derrite, pero si nos vamos acá... No. Era una buena idea, pero no me funciona. No funciona esa idea. Me gustaba mucho la idea. A ver. 3. Sí alcancé a ir arriba, pero... Acá... Aquí, acá, pero ¿cómo hago para? No, y tampoco pude, les cuento. Era bonita, pero no era. Es que hay que ver cómo rescato a la gaviota. ¿Cómo puede ser? Me queda menos. A ver acá. A ver aquí. Una apenas ay no, me hundo. Aquí sí está difícil la cosa. Es que es muy poquito.
Ahí puedo subir otra vez. El problema es que me expongo demasiado. Lástima, se me va para allá. Que era lo que no quería. Acá, en teoría, quedo con el... Bueno, creo que ahí se puede, pero no sé si tiene uno que rescatar al animalito. Bueno, no me está diciendo, ¿no? Entonces vamos así a ver. Entonces, es que así parece que sí queda mucho más fácil. Uy, hablé muy rápido. ¿Y por qué? No se puede. Vea, pues yo pensé que iba a ser más fácil así, ¿no? 2. Apenas. 2. Ay, pero es que no salta. ¿Cómo hago, le? No, que queda con una. Se me derrite. Qué difícil está. Vamos a ver. Pensémosla con calma. Pensémosla con lógica. Yo quiero ver una cosa en el menú de opciones. Si aparece. A ver. Aquí le podemos bajar un poquito la música. No sé si ustedes también. Que ya la música empieza a ser muy repetitiva, ¿no? Dejémosla así como en el mínimo. Continuemos. Ya miramos los créditos, que me parece interesante conocerlos. Creo que ya ahora sí quedó muy regulado. Uy, porque sí estaba como duro. Pasé mucho rato. A ver, sigamos concentrados que quiero hacerlo. A ver, acá. Acá me toca sí o sí aquí. Claro, perdíamos los sonidos de fondo. Eso es. Tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Porque si me voy así, voy a perecer. Voy a perecer. A menos que me devuelva acá, aquí, 2 para acá, se conserva, 1 arriba y 1 arriba. Lo logramos. Difícil, pero se consigue. Deben haber otras opciones, ¿no? La corriente, ¿qué pasó con la corriente? Uy. La corriente del océano es fuerte. Si me atrapa, me llevará. Entonces no puedo ir por la corriente. Uy. Mucho más difícil, ¿no? Voy a hacerle, a ver, solo por curiosidad. Ah, me arrastra. A ver acá. Apenas. Ok, interesante, vean. Pero aquí antes me sirvió la corriente para beneficio. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, llevamos un récord interesante. Listo, aquí tenemos un nuevo elemento, la corriente que nos hace una pasada. Acá la única opción es... Ah, no, mentiras, hay 2 opciones. Aquí. Hacia abajo. Bajamos otro poquito.
Dos acá. Aquí va a haber un lío. Si me va hacia arriba, la corriente me va a desplazar. Si voy acá, se me van los tres. Hagámosle acá a ver qué pasa. ¡Ay, me hundo! Bueno, pues ya entendimos la lógica de ese efecto marineresco. A ver, acá. Aquí. Apenas. Aquí. Oiga, casi pero no. A ver, ¿de cuánto sí? Sí, hacia acá. Arriba y ahí. Listo, ahí lo resolvimos. Oh, nos iba dando el lío, ¿no? Nos iba dando dificultad, pero se consiguió. Muy bien, hagámosle otro. Continuemos un poco más. Estamos haciendo nuestro propio récord. Continuamos ahora. ¿Para dónde? ¿Dónde está el osito? Uy, abajo. Arriba. Y una, dos. No se derrite ahí. No nos alcanza. Qué interesante. Qué difícil. Ya, por acá. Una, dos, tres. Ay, apenas. Sí. Por aquí. Apenas. Ay, el problema es que si me voy por acá, una, dos, tres, alcanzo. La única es ver si me aguanta. A ver, diga que sí. No. Ay, pero a ver, devolvámonos un poquito. Porque si hago esto, una, dos y apenas. Eso es. Oh, qué juego bonito este, ¿ah? Bueno, a ver acá el puzzle baja y sigue. No, ahí lo manda ya. Sí, señor, llegó que aquí es de esta manera. Pero arriba había otro. Está la gaviota. Gaviota. ¿Qué hacemos? Hagámosle a ver si podemos ambos. Aquí. La vaina, ¿no? Porque creo que podemos, en ambos casos nos va a llevar al mismo punto. Entonces, podemos hacer los dos puntos adicionales. Vea, aquí podemos. No, así quisiéramos, no podíamos. Muy bien, entonces sigamos. Vamos acá. Y creo que sí, aquí podemos hacer esto. Saltamos. ¡Ay! No. Qué bonito, pero no. No lo logramos, caramba, qué pesar. Aquí hay tres. Se va para allá, ¿no? Entonces repitamos. Bajemos. No. Repitamos. Acá, baja. Aquí. En cualquiera de las dos me va a mandar para el otro lado. Pero un momento, porque puedo devolverme. No, cometo un error. No cometo un error a la larga. Puedes intentar hacer un giro contrario. A ver si se puede. Tin.
vámonos hacia arriba. Estoy arriesgándome, pero podemos intentarlo. Listo, ahí tenemos a los dos. Acá. 1, 2 y me devuelve. ¡Ay! Pero me hunde. Ay, carajo, tan cerca que estábamos. Ay, no puede ser. ¿Será que siempre me devuelve? Ah, pero puedo bajar acá. Me devuelvo y ahí quedó. Oh, muy bien. ¿Qué nivel será? ¿Nivel 17 o será que son 16 pasos los que hicimos anteriormente? Vamos a ver. Hay que recordar que el número fue 16. Y continuemos. Vamos a ver ahora. Se parece, ¿no? El nivel, pero no. Está la gaviota abajo. Me hace acordar la canción de una novela. Gaviota. A ver. Puedo ir arriba. Sí, señor. Puedo ir arriba, contrario a lo que se pudiera suponer. Arriba y me la embarré. Porque la embarré completa. Por ahí no es. Entonces vámonos así. Uy. Listo. A ver, ¿qué pasa si me voy así? ¡Oh! Apenas, ¿sí o no? El problema acá es que me va a hundir. Con seguridad me va a hundir. Porque si va para acá, vea. Hunde. Para acá quedo en la misma. No. Gasto lo poquito que me quedaba. No, no es. No es. Venga para acá, repetimos. Qué difícil. Qué difícil. Si bajo. Si bajo. Si me voy derecho me hundo. No. Es que me toca. Ah, bueno, pero puedo ir así. Que me baje. Ahí. Que me mande acá. Es que me va a mandar así. Aquí. Mandarlo allá. A ver, ¿qué pasa si me voy así? ¿Y qué pasa si hago así? Ah. Bueno, vámonos para arriba. Me desplazo hasta acá. ¡Ay! Ah, no, pero mire, me puedo volver. Tin. Y apenas. Oh. No quedaron todos, pero por lo menos uno. Y 17. Vamos a nivel 18. ¿Hasta qué nivel aguantaremos, caramba? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Vamos a ver ahora. A ver. Hacia arriba me va a devolver. ¿Qué puede ser? Puede ser perfecto. Hagámosle arriba. Ahí está. Aquí puedo bajar. Me voy para acá. Me voy así. Perfecto. Bueno, ni tan perfecto. Ni tan perfecto porque me va a devolver. Pero ¿cuánto sí puedo? A ver, vamos arriba. 2. Acá una más.
arriba. El problema es que acá me devuelve. Ay, qué pesar. Íbamos muy bien, pero... Porque mire, si voy para acá, me devuelve, me hundo. Entonces, y si voy para abajo, me manda para acá, me hundo también. Entonces por acá no era. Y estaba chévere, pero no. Fue sugestivo, ¿no? Fue bonito mientras duró. ¿Qué pasa si me voy así? Acá, me manda acá. Sí. Sí, sabe que sí, puedo irme para acá. No capturo a ninguno, pero creo que puedo salvarme. 1, 2, 3. Aquí. Me salvo y apenas. Y completamos nivel 18. Deben haber maneras de obtenerlos a todos, pero... Claramente se pone más difícil. Uy, como acá. Acá sí no se ve, está todo cerrado. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago acá? Qué dificultad grande, ¿eh? Tengo una idea. A ver. A ver, hagámosle así. Me manda arriba y me mandó acá. Era la única. Sí, es que era la única. A ver, ahí, si voy para allá me manda para acá. Así que la única es aquí. Ay, no. No era así. Acá me devuelve. Tampoco. A ver, arriba. No, tal vez así. Tin, tin y salto. Eso es. Creo que lo voy a lograr. De una manera bastante curiosa. Así no pudiéramos capturar ambos, pero... Es más, de pronto intentemos, porque ahí bajo 2 y ahí ya lo tengo. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, mi querido Juan Carlos. Bienvenido. Estamos probando diferentes maneras de resolver el puzzle. Ya lo teníamos prácticamente resuelto, pero yo de caprichoso quiero también rescatar a la gaviota. Entonces, la gaviota... A ver. ¿Qué pasa si me voy arriba? Ahora acá. Si me voy aquí. De hecho, puedo irme hacia abajo. Puedo irme para acá. Y lo logré. Ah, capturé a todos. Muy bien, salvamos a todos. Me da bastante puntaje. Es un juego de puzzle, mi querido Juan Carlos, muy interesante. Nada, espero que le llame la atención tanto como a mí me ha llamado la atención el juego. Bueno, un juego relajante. Ya con este completamos 2 juegos relajantes en las transmisiones en YouTube. Hemos tenido género. Recuerden que yo los juegos no los pruebo antes, así que me sorprendo tanto como ustedes. Bueno, vamos a ver acá. Tenemos 3, así que podemos ir así. Vamos a ver. Listo. Y apenas. Aquí nos podemos ir por acá. A ver, aquí podemos bajar. A ver, pudiéramos bajar. Tin, tin, tin. Intentemos así, a ver. Uy, no, así no era. La embarré.
La embarré, pero podemos repetir. Irnos por acá. Creo que se puede hacer. ¿Cómo? ¿Qué pasa si me voy por acá? Puedo dar el salto acá. Puedo dar el salto arriba. Puedo dar el salto abajo. Puedo dar el salto acá. ¡Ay, no! Ah, pero sí puedo hacer aquí. No, me hundo. ¡Ay, ya lo tenía, pero no! A ver. Cualquiera de los dos me va a mandar, así que... va por acá. Aquí. Apenas. A ver, ¿cómo hacemos? Tin. Es que como quisiera poder vivir sin agua. Ah, pero igual la misma no me deja, vea. Pero sí puedo hacer lo siguiente. Me voy acá y no necesito... ¿Saben qué necesito? Que se derrita esta. Porque aquí no creo que alcance. ¡Ay! Por una me hundo. Me hundo por una... Me hundo. Ah, repitamos. Por acá. Ahí vamos, muy bien. Aquí vamos así. Acá no hay de otra sino bajar así. Algo me está faltando. Ya. ¿Qué tal si me devuelve? No, casi, pero no, así no era. Ahí no era. A ver, con calma. Podemos bajar acá. Ah, eso es. A ver. ¿Qué pasa si... Sí, ya sé qué. De aquí. Trin. Porque es que el cuento es derretir las cosas polares. Bien. Tin. Tácatela. No, no me va a funcionar. Por un detalle. Uy, estuve tan cerca, pero ya van a ver qué pasa. A menos que... Ay, no. Ay, no era. Ah, no, sí, vea. Tin, tin, tin. Y lo logré con los tres. Y... casi que no. Nivel 20. Que nos arriesgamos con el 21. A arriesgarnos con el 21. Me ha gustado mucho el juego. El concepto es bien interesante. Complejo pero interesante. A ver, acá. Vámonos a este punto. Ah, bueno, podríamos habernos ido abajo. Acá. Bajamos. Casi, pero no. ¿O sí? Arriba. 1, 2, 3. Y lo logramos. Oh. Y nivel 21, mis amigos. Bueno, yo creo que queda uno como tan tentado de seguirlo, pero creo que ya podemos ir cerrando. Yo creo que no sé si hacer esta. Esta sí queda bastante compleja porque me deja ya. Qué difícil está. Qué difícil. Para allá no se puede, para este lado no mueve. Sé que siempre es arriba. Trin. Me toca devolverme. Irme así. Ah.
Eh, vámonos para arriba. Tin, muy bien. Ole, ¿quién lo dijera? Pero casi que pudiéramos pensar en lo de Garrama del Tin. Aquí vamos, otra vez abajo. Aquí. Puedo ir derecho, tomar la de arriba y devolverme, pero creo que es casi lo mismo. Acá me manda así, entonces me voy para acá. Aquí bajo, me lleva acá. Bajamos acá. ¡Ay! Mando arriba, ¿será que no manda abajo? ¡Uy, sí! Y lo logramos. Lo hemos logrado, mis amigos. Bueno, mis queridos amigos, yo creo que hemos visto muy bien de qué va el juego. Hemos logrado 22 niveles interesantes acá. Un reto muy llamativo. Reto que va creciendo, ¿no? Claramente nos va el juego a complejizar más. Pero la motivación de tener otra vez como al hijo, imagínense, es un motivador, un activador en este caso, aplicando incluso teoría gamificada, sería lo más atinado. El hecho de poder también recuperar tanto a la foca como a la gaviota le da un plus mayor. El hecho de poderlo hacer de pronto en menos tiempo por otras vías, realmente tiene bastante reto, bastante desafío, pero no deja de ser relajante y pertenecer al género de los puzzles de una manera muy llamativa. Un claro representante de juego con mensaje ambientalista y muy divertido. Bueno, mis amigos, soy el Dr. Caran 8K, Jorge Caran, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información y psicólogo que les dice, no lo olviden, porque la vida es juego. Mis amigos, nos vemos. Me voy a Twitch ahora, pero de momento dejamos acá. Mañana seguimos con The Letter aquí, mis amigos. Un abrazo y que